No, no hay. Ah, otra vez. Ya me mató. ¿Qué tal, gente bonita? Vamos con un nuevo gameplay. Es un juego de terror llamado You-Oni. Espero que lo disfruten.
En teoría. ¿Ya? ¿Soy yo? Se supone que en esos tubos lo tengo que... Ah, con este mantengo la respiración. Con este corro. ¿No te agachas? Sí, se agacha. Ok. De que nos van a matar, nos van a matar. Pero tenemos que ir agarrándole el modo a este asunto. ¿Puedo ocultar abajo de la cama? Ok. Creo que en el armario también se oculta. Bueno, en ese locker, ¿qué cosa es? Ok. Capaz me voy a estar escondiendo y a la hora de la hora que me tenga yo que esconder, ahí voy a estar afuera como güey. Pone que medio vi que tienes que encontrar unos muñecos. Y esos muñecos, ¿cómo se llama? Meterlo en los botes de esta. Bueno, apúrate. No veo a nadie. No veo a nadie. Me voy a poner moradito. Pensé que aguantaba más. Vuelve al cubo de agua. Ok, era por aquí. Ok, bueno. Nos vamos a por unos dulces a la tienda de la abuela Milla.
Gabo, eh, pero si la tienda cerró hace tiempo y Yukina también se disgustó bastante al enterarse. No pude haberlo olvidado. Oh, espera, la cerraron, dice sin convicción. Su tono la delata, solo intentaba que yo dijera algo, siempre lo intenta, supongo que ya es algo. Voy detrás de ella, ¿de verdad? ¿A los otros les gusta jugar conmigo? ¿O solo soy una carga para ellos? Solo les gusta tenerme cerca porque no puedo decirles lo que pienso, porque nunca les digo que no. En ese momento oigo una voz y la habitación se ilumina. ¿Qué es esto? Cierro los ojos e intento taparme la cara para protegerme del intenso brillo rojo, pero me atraviesa los dedos. ¿Qué está pasando? De mala gana abro los ojos y alzo la cabeza. Un atardecer carmesí inunda la habitación. Por fin mi vista se adapta a la nueva luz. Y un escalofrío de miedo me recorre la espalda. Esta no es mi aula. Mis manos temblorosas buscan mi amuleto. Intento enlazarlo fuerte entre los dedos, pero estoy temblando de pies a cabeza y la cuerda se me escapa. Siento un tatami bajo los pies, parches de moho ensucian las paredes de madera. Es como la casa de un anciano, una pieza de museo mucho olvidada. Todo está cubierto de polvo ahora, aparte de un brasero humeante lleno de picón titilante. Me acerco, pero las brasas no dan calor. ¿Qué lugar es este? Suelto el chillido agudo. Ay, suelto el chillido agudo que corta el aire como un cuchillo. Oh, vaya grito, veo un chico flacucho, un chico sin ojos ni boca. Solo hay 3 huecos negros donde debería de haber rasgos. Mide alrededor de 1,5 metros. La ropa cuelga jirones de su enjuta fisonomía. Se lleva unas escuálidas y huesudas manos a las rodillas y me mira. Uno de los agujeros de su cara se mueve. Creo que es una sonrisa. Juega conmigo, señorita. Juguemos al Yuoni. Yuoni, ¿pero qué significa? Claro que sí, confirma Tsutun, convulsionando su boca negra mientras ríe con júbilo, pero yo no he dicho nada en voz alta. ¿Cómo ha podido? Las reglas son estas. Ganarás si encuentras uno de los muñecos que todos escondéis antes y los que más. Pero no dejes que las sombras humanas te vean, son peligrosas, lo sabías. De repente me veo asistiendo sin darme cuenta. Sun me agarra la mano, su piel es tan delgada que le nota los huesos. Lista, vámonos. Y antes de que pueda decirle nada, desaparece. Bueno, ponche la lora. Ahora lo tengo que meter aquí. Tengo que encontrar un muñeco de Concha. Oh, que la tostada. Lo puedo abrir aquí. Sé que es muy temprano para esconderse, pero... ¡Marica! 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 Primero tengo que saber de qué me escondo. Ahí hay algo. Bloqueado, bloqueado. ¿Qué es una llave? Ok.
Supongo que algo me va a atacar. Ah, no, ya puedo abrir. La manga y la camisa. Vamos a morir con... Cállalo. ¿Cómo? Vamos a morir con valor. Hace tan valiente. Al menos aquí no hay nada. ¿Y aquí no puedo salir? Sí. Voy a salirnos del otro lado. Supongo que si me pongo aquí... ahí está. Esa cosa, lo que sea. Supongo que tengo que ir hacia allá. A fuercita. A ver, tengo que... Vamos a entrenar con lo de la respiración. Y ahí va a estar y no se va a mover. Ahí voy. La concha de... pues. Ya decía yo que no podía ser todo tan clarito. Y dice, como no pueden ver, las sombras humanas tienen un oído sensible. ¿Ok? Puedes eludirlas si contienes la respiración. ¿Ok? Ok. No ve muy bien, pero tiene un oído finísimo. Como no contengo la respiración, tus fondos se encontrarán en un santiamén. ¿Ok? Fue lo que hice. O al menos fue lo que intenté hacer. Ah, ya. La llave. Ok, creo que vamos bien hasta ahora. ¿Se fue? Ah, no, ahí está. ¿Y a qué horas te vas, cochinada? Muy bien esa cosa, lo que sea que... Ahí viene el hijo de... ¿Fue algo? Se regresó, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Creo que se fue hacia allá. Maldito chamaquito. ¿Para qué te agachas? Eso. ¿Viene? Así ahí viene. Pues tu pimplo. No voy a aguantar mucho. Maldito perro del mal.
Quítate. Y ahí viene. Poncha. Ah, sí me mata esa mierda. Pensé que no mataba. Métete abajo de la cama. Maldita cosa. Va a ser más complicado de lo que pensé. Voy. Y en lo que va de ahorita no vi ni un bendito muñeco. Creo que... ¡Ah! La concha. Why are you running? Why are you running? Desgraciado. Maldito infeliz. ¿Tendré algún límite de sangre? Me pregunto. ¿Dónde tendré que entrar? No vi ni un muñeco. No da miedo, sino que desespera. ¿Se me que tengo que entrar ahí? ¿Hay un cuarto? Sí, ¿verdad? A ver. Maldito, muévete más rápido. Ah, no, tengo que practicar eso. ¿Cómo hacerle? ¿No abre? No abre ahí. Este sí me va a matar de un mamellazo. Ah, lo bueno que me da chance de correr. Y ahí sigue. Se supone que así se debe contener la respiración, pero necesito practicar. Ahí se quedó el hijo. ¿Pasó de lado? Lo que sea. O se metió al cuarto. Está cerrado. Sí, creo que aquí ten... A lo mejor aquí. Anda jugando conmigo a las escondidillas. Bendito morro. No me importa porque no lo vi. Fue a mis espaldas. Ahí viene. Como que lo maltrataban. Quiero suponer.
Creo que esos no me hacen nada en teoría. O sí, sí, ¿verdad? Ya venía. Sí, sí me hacen, creo. No miro. No miro. ¿Cómo voy a mirar de qué me escondo si no ven? Ya sé, creo. Ya me vio. Y a güey. Suéltame. ¿Yo me puedo esconder ahí? Maldita sea. No, no hay. Ah, otra vez. Ya me mató. ¿Acaso no lo viste venir? Tía Wibus. A ver. Dame un chico inquieto pequeño de complexión que siempre luce algún rasguño de herida reciente en alguna parte de su cuerpo. Y como que se quiere maltratar. Ujú. Hasta aquí vamos bien. Como que esto no va a acabar hasta que... Eso. Ahí no me podía esconder. Ahí viene esa cosa. Pero no está así que digamos que qué bárbaro. Pero sí desespero. Nada. Allá se mira la anomalía. Ahí está. A pesar de su buena vista, no reacciona al sonido, salvo algún ruido que hace un cristal al romperse. Ah, ok. Lo que hace el chamaquito rompe algo para que se venga en chinga esa cosa. A pesar de su buena vista, no reacciona al sonido. Tiene buena vista, o sea que me tengo que agachar, supongo. El otro es el chamaquito es con el ruido y este es con la vista. Y ahí va. Nos meteremos por aquí. Este no, ¿cómo se llama? Este mira y el niño no. ¿Cómo sé que ya se alejó? Creo que ya. Ahí viene esa cosa. Ah, no va. Ah, no viene.
¿Cómo le podré hacer si solo ahí se queda? Allá va para allá. Ok, ok. ¿No te pesa? No, ¿verdad? Maldita sea, la concha. Y ya me acorraló, ya valió. Ah, era para allá. Ok. Bueno. ¿Qué viene atrás de mí? Me volvieron a regresar. Ah, esos cristales son los que debo de evitar. ¿Eh? ¿Qué? Casualidad. ¿Qué? Los cristales. Y no se subía, ¿no? Era acá. ¿Qué? Aquí no hay nada. Solo esa cosa. Tengo que esperar. Muy bien. Entendí esto, ya lo capté. Que va hacia allá. Ah, maldito me vio. Corre. Tengo que cambiar de estrategia. Ya no tengo casi estamina. Ya, valió. Uh. Ah, ya. Está empañada de sangre la pantalla. Hasta que se recupere, se le quitará esa sangre de la gente. Si me pega dos muy seguiditos, ya. Valió cachete. Soy el morrillo, ¿no? ¿Está? Ahí viene. No van a dar tres huestos. Segundito. Mm, No voy a poner.
Listo. ¿Quiere para dónde? Allá está el morro. Bueno, eso. Unas monas chinas. No me digas que voy a tener que buscar ese chango y regresar hasta el principio con el chango ese. Porque no se los voy a creer. Y ahora, ¿cómo me va a dejar pasar? Que en teoría puedo pensar que vamos bien. Como el home sweet home es algo. おじいちゃんの世話で大変なのよ。何でもかんでもお母さんに押し付けないで。ご飯の準備くらい自分でしなさい。 Concha. No, ya me encontré. Y aquí donde me muevo, no me puedo mover. No me puedo mover. 見つけた。 ¿Es un bug esto acaso? Solo que no me puedo mover aquí. Voy a tener que salir y... Sí, porque aquí no me puedo mover. Como que aquí no debería de haber entrado. どこかな。 ¿Dónde se fue ese endemoniado chamaco? どこかな。 見つけた。 Maldita sea. ¡Ya valió madres! Suéltame, morro. ¿Qué va a venir tu abuelito? ¿Qué cosa es eso? Este güey. Ese iba a venir. ¿No puedo salir aquí? No, ¿verdad? Ah, si me mira me saca. Va a costar, pensé que sería más fácil. Me iré por la orillita. La llave ya la agarré, ¿no? Supongo. Y ya no se ve. Y grandolón supongo que se... じいちゃんを殺すつもりなんだろう。早く死ねばいいと思っとるんだろう。残念だったな。まだまだ生きてやるからな。¿Qué pedo? ¿Qué fue eso?
acá entré o por acá. ¿Es diferente o es lo mismo? Creo que es diferente. Por allá vine, tengo que entrar acá. Sí, a Wii. Ah, todo ese cristal hay que evitarlo. Y hay que evitar a ese changuito. Está como llorando. Si no va a valer cachete. Abre. Ah, está el muñecajo. Ahora, el PEX es que creo que lo tiene. A ver. Ojalá se moviera pronto, huele mal, es un desastrado. Y se pone muy chulito, pero no tiene remedio, es un inútil y un incapaz. Todo el mundo dice que se va a morir pronto. Es imposible, son todos unos mentirosos. Al principio mamá y papá dijeron que yo no tendría que ocuparme de él, pero soy el único que está sufriendo. Es que no veis lo bien que me porto. Alabadme un poco. ¿Ya acabó? Me río por no llorar. Podrían morirse ellos también. Sí, esto es como si hubiera una voz dentro de mi cabeza. Quemar el muñeco, ajá. Pero el dilema es que creo que tenemos que regresar al principio, chulis. Sí. Ah, creo que es el abuelo. Ah, sí. Vuelve deprisa a la primera habitación para que no te pille el monstruo. Y no olvides ir escondiéndote del camino ahí. Es el PEX, o sea, más complicado. La concha. Concha. Puta, ¿por dónde era? No, maldita sea. Sustos que dan gusto. Sí, tengo que correr, pero tengo que ir cuidando mi estamina también. Sí, tengo que regresar al tren. ¿Dónde estaba el hecho como trastecito? Sí, va a ser un PEX. Ese güey más estos chamaquitos. Más el monstruo. Y me va a agarrar. Corre, hija, corre. No, ya me agarró. No se apure. ¿Será mujer o será hombre? Ni idea. Creo que es niño. O sea, desde el principio. A ver, corre. Chinga, ya me atoré. Creo que estos también me madrean. ¡Hola, abre! Neta. ¡Suéltame! Tengo que evitar esos círculos. Tengo que evitar esos círculos. Tengo que evitar esos círculos, acomodé el lugar.
¿Dónde era? Los vidrios. ¿No? Concha. ¿Dónde era? Uh. Ya estamos cerca. Ah, era por acá. Creo. Ahí vienen los ojos. Sí. Sí, oh. Entonces, ¿qué tengo que pasar corriendo aunque me escuche ese monito? Ya estaba cerca. No, por aquí no era. Menos mal no me regresaron al principio. Había un punto de... ¡Suéltame! Dios. Ah, ahí va a venir una cosa. Lo estropeé. Y me va a agarrar. Sí, no hay otra. Tengo que pasar por esa puerta, la de Acuirse. Siempre desguardado. Menos mal. ¿No? Chinga. No. Me va a agarrar la co... No. No, no, no. Ya valió. Qué desesperante es esto. Estoy. No. Aquí me agarró hace rato. Nos la vamos a jugar por acá. Creo que voy bien. Izquierda. ¡Ah, corre! No era esta. Se traba esta hija de la guayaba. Era ahí. Cha, creo que era ahí, ¿verdad?
Al menos ya creo que ya vamos a terminar. Bueno, aquí vamos. Llega hacia allá. ¿No? ¿Dónde diablos es? 僕にちょうだい Suéltame. Esto no es por acá, creo. Ahí se va a cerrar la puerta. Ahí está. Adiós, bye. Costó. Bueno, mis queridos viewers, por aquí dejaremos el primer episodio. Esperen el siguiente. Hasta luego, un abrazo.